Sean bienvenidos a un nuevo programa de... Ay, ya no somos Soy o no soy. Ah, no, sí somos Soy o no soy, perdón. Es que se me lengua la Yo traba. sí soy, no sé tú. Mira, No sé quién ajá, soy, dice. buen No sé quién juego. soy. Yo sé Que quién soy. justamente de eso va el nombre. Un nuevo episodio. Bueno, la semana pasada solo estuvimos Ricardo y mi persona. Hoy tenemos dos compañeras muy especiales, más que nada, en este programa. Nuestra querida Mariana y nuestra querida Erika. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Aplausos en Bienvenidas. postproducción. Aplausos. Producción, sí. Edición, El sonido, edición. aplausos, el sonido. Erika nos acompaña durante esta semana, a Mariana está acompañándonos aquí hasta que Dios lo permita o hasta que su papá se lo prohíba. Ya me lo prohibieron, pero sí. Esa vaina. Mentira, mentira, mentira. Pero ya hubo un Mentira, cambio de mentira. nombre, así que ya no te creo que te lo No, prohíban. ya no. Te prohibieron Mentira, al otro mentira, mentira, canal, no a mentira. este. Ah, No es sí, cierto, pues, ya, te prohibieron. suficiente, Legalmente no. es cierto. Stop. Blame me. Pero bueno, es un gusto tenerlos aquí, es un gusto nuevamente poder grabar un nuevo programa con cada uno de ustedes, ¿no? Ahora, mira, de aquí la veo a Erika, aquí sí la veo, pues. ¿No me ves a mí? Te veo solo los ojos de la nariz para arriba. Es que de aquí para allá se ve la belleza. Ay, El resto no. Dios mío, lo importante es la confianza, la seguridad, eso transmite belleza, para que veas. Lo importante es que Transmite todos nos bastante. conocemos. Ah, sí, también. Eso es cierto. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, más que nada. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte en ese Ujú. sentido, pues más que nada esta cuestión. Tenemos un tema que es picante, se podría decir. Me siento confrontado. Por ahí, por ahí. Más o menos, porque es algo que se vive más que nada en ciertos aspectos, más que Claro. nada en ciertas iglesias, pero que también nos cuesta para como nosotros como personas, no sé ustedes, si le ha costado en algún momento. No, Eh, Tú lo sabes mejor que nadie. Es que es una forma de vivir. Yo creo que es disciplina también esa vuelta. Y Claro. sí, Sí, total. Sí, no. disciplina y agradecimiento. yo creo que fuera del contexto cristiano también es algo que nos aplica diariamente, no solamente en la iglesia, sino en lo laboral, en la vida. O sea, literalmente la obediencia y la sujeción es la base central de todo. Ah, no, no habíamos dicho el tema, pues, gracias por el spoiler que nos... Creo que todo fue cuando dijo obediencia y sujeción. Fue Sí, no, todo no, eso. ok. Ok, Sí, ok, sí. todavía no habíamos dicho el Ya tema, no, pero ya no es incógnito, ya ya no. no, Ya, ya no. sí. Bueno, ya conocemos el tema. ¿Cuál es? Repítanlo, repítanlo. No estoy seguro de cuál tema es. No, borren ese pedazo. Borren ese pedazo, ¿no? No, ¿Cuántas veces me van eso editando? me dio risa. Saquen clip. Eso me dio risa, la verdad. ¿Cuántas veces me van editando ya? No sé, amigo, pero tú eres Dios un mío. bacán. No importa, continúa. Bueno, en sí, el tema es obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción. Realmente la palabra obediencia nos cuesta, o sujeción, nos cuesta mucho. Al menos a mí me ha costado mucho. Obedecer, no solamente hablo en el ámbito cristiano. Yo pienso que desde que nacemos o desde que tenemos raciocinio o nos fueron criando desde la conciencia nuestros padres, nace la obediencia. Porque Total. siempre lo primero que es obedecer a nuestros papás en primer lugar. Ujú. Porque son tus papás. Ese es el mandamiento con promesa. Sí, es un mandamiento con promesa, hablando en el contexto bíblico más que Ujú. nada, en el contexto cristiano, es un mandamiento que nos lleva o nos motiva más que nada a seguir adelante. Porque si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya Tendrás bien, largos días de vida. largos Para días que de vida. vivas. Y es un mandamiento, o sea, no es un simple mandamiento, porque bien pudo haber sido honra a tu padre y a tu madre, nada más, y san se acabó. Como el no matarás. Y ahí quedó. Ajá, Ya. sí, No exactamente. matarás porque te llevarán preso. Y ahí quedó. No, nada que ver. Solo no mates y punto. Ah, bueno. Sí, pero viene con una promesa incluida, que Dios, si Ujú. quería o no quería, él pudo haber dicho, no, solo se va, obedece a tu padre y a tu madre, pero no, Dios quiso incluir una promesa ahí, diciendo que es un mandamiento con promesa, diciendo que vivirías largos días o largos años sobre la tierra. Al menos en ese tiempo, pues se vivía como hasta los 700, 800. Es que también en la Biblia se menciona que si tú eres obediente o si tienes obediencia en los caminos del Señor, serás recompensado. Ujú, Si tienes obediencia. Y no solamente con honrar a los padres, sino que tú al momento de obedecer demuestras que amas a Dios y por eso tienes recompensa. ujú. Sin embargo, no es como que solo voy a obedecer porque ahí es cuando el Señor me va a recompensar. No, tú lo haces por amor a Dios.
Tú por amor a Dios obedeces. Y así mismo te sujetas. Entonces, No un tema sé, interesante el de hoy, la verdad. No, nada. Llega a ser muy complicado porque a veces uno está muy arraigado en estas situaciones Mm, o en ciertas cosas o personas que a veces el sentir que te arrancan esa parte de tu vida llega a ser bastante doloroso. Por eso creo que es lo que vamos a debatir un poco hoy día, ¿no? Vamos a hablar Claro. bastante de eso. no Somete tu sé. Yo voluntad. crecí viendo a Spirit, el espíritu indomable, así que no. Yo nunca El- vi esa película. Ya nada Ya me por voy ahorita, Ah, ¿viste? no voy a llegar. Así que, Sí, por ahí va, por ahí va. Por ahí casi llegamos a la canción. así que sí es un tema que me confronta bastante a mí, pero bueno, vamos a ver cómo desarrollamos este tema, en Ya. qué sigue. Sí, compa- ¿Tenemos algún concepto de obediencia en sí? Mm, Ricardo es el chico de los conceptos para que se vayan Bravo. Te teniendo faltaron los aquí. lentecitos, Es el nuestra de hecho, enciclopedia. Qué Licenciado, Él es- el desde, respeto en todo. desde el programa Licenciado. pasado nos tiene con el licenciado. no sé qué es algo que te da así, por ejemplo, cuando eres ingeniero, dice, llámeme ingeniero, o sea, a la final. Pero, Claro, el ego. El ego que te da estudiar 5 años de carrera. no, yo le digo en parte por molestar, pero bueno, en sí, la Molesta. obediencia vamos a analizarlo de un contexto más que nada tipo de lingüístico. La obediencia no es más que en sí un acto de acatar o cumplir una orden, ya. Y la sujeción ya viene a ser el tema central de por qué tú acatas esa orden. De aquí vamos a comenzar a desarrollarlo porque existen varias variaciones de lo que es obediencia y sujeción, porque puede existir lo que es la obediencia a ciega, puede existir la obediencia por amor, la obediencia por respeto, diferentes tipos de obediencia y vamos a ver cómo se desarrolla este tipo de cosas. Ujú. La obediencia, más que nada, bueno, yo pienso que la obediencia va, como quien dice, cogidita de mano con sujeción, puede ser también. Entonces, Sería lo correcto y lo ideal, ujú, porque tú puedes ser obediente y no puedes estar sujeto, ya, pero ahí ya entra el conflicto en lo que es en la parte cristiana, o sea, si tú eres obediente, pero no estás sujeto a Dios, tú cumples la obediencia simplemente por el mero acto de hacerlo, o sea, no tienes ese sentido de querer hacerlo porque Dios es parte central de tu vida. ujú. Vamos entrando, por ejemplo, en contexto, más que nada nosotros, pues, cuando éramos chiquitos, nos decían, no hagas tal cosa, o no, o algo que por lo general hacemos todos cuando éramos chiquitos, es querer meter los dedos en el tomacorriente, más que nada. En mi caso no había. Todos llegamos a ser así de suicidas. Nunca, yo No, solo Isaac. nunca me dio curiosidad. No. Fui el único. No, yo sí, No, sí he yo visto fui bastante gente curiosa. que le pasa, pero en mi caso no. No, yo me acuerdo que en la No había ni luz iglesia, en de mi hecho, me casa, muchachos. retaron. No, mentira, sí había luz en mi casa, pero. A mí en la iglesia me retaron porque yo quería ir de traviesa ahí para ver qué pasaba. Y ellos como que, no, que eres loca. Y yo, ¿qué ¿Pero cuántos pasa? años ¿Por tenía? qué? No eran, ¿qué será? Si me acuerdo de eso es porque tenía que 4 años. No sé, 5. Pero era pequeña, era niña. Claro, Yo me acuerdo Era que era chiquita. no es chiquita. niño. Creo que la inocencia nos acoplaba, nos sustentaba en ese momento. Y cada vez que íbamos a poner los dedos y nuestros padres nos decían, no, eso no se hace, o esta de aquí está mal, te coges ayayay, o algo por el estilo así. Es que de pequeños somos muy empíricos. Entonces queremos Averiguar. fallar nosotros. Exacto, queremos averiguarlo por nuestra propia cuenta. Entonces, Me acordé del gatito que se le propuso. exacto. Quiero comprobar que lo que tú me estás diciendo es real. ¿Real o fake? Claro, Uno de niño así, ¿real o fake? claro. La cuestión es de que te podías morir en ese experimento y no estábamos Cositas conscientes de eso. Cositas mínimas, Claro. claro. Sí, detallitos. Me acordé del gatito que se electrocuta. El TikTok, ¿no has visto? No, ñaño. ¿No has visto Perdón. el TikTok? No, Está no, bueno no, ese ni meme, cambié. mijo, le saco. Es que somos No lo generaciones saco. diferentes, loco. No me sale. Mi algoritmo es diferente hecho, al aquí tuyo. estamos dos generaciones diferentes prácticamente. Ah, ¿Sí? Sí. Sí, dos Claro, nosotros somos Me- generación a ver, Z. explícame, Tú eres mi generación ¿por qué primero me que ves nada. ahí? Y fue tu rostro así, y conte que queda grabado. No, Mariana sí entra. Se hizo el feo. Sí. No, sino que no había quedado en cuenta de que nosotros Sí, somos somos generación generación Z y ustedes son millennials. Millennials, ¿No? se Me me equivoco. Somos millennials. No, somos generación X. A ver, tú, No, no tan viejo. Somos generación X. No, ustedes son millennials. Sí, están recién en los 30. No, aquí no decimos edad. Vos, Pero Ricky, ya la dijo. mutenme. Mm. Pero sí, bueno, regresando al tema de la obediencia, es algo que nos fueron guiados desde pequeños. Conforme fuimos creciendo, creo que fue más razonable las cosas que podíamos o que no podíamos hacer.
Nuestros padres creo que nos inculcaron, o algunos padres pues, en cierto punto no inculcan a sus hijos qué deben o no deben hacer, más que nada. Pero cuando ya llegamos a una vida cristiana, pienso que también volvemos a ser niños chiquitos espirituales con respecto a la obediencia, ¿verdad? Total. Sí. Es algo no pasa por alto, y nosotros queremos, como decía Mariana antes, investigar por nuestra propia cuenta o querer saber por nuestra propia cuenta, aun cuando nos dicen que no. Ujú. Mucho más, por ejemplo, cuando son tipo de cosas de que eh, no te metas con esa chica, que tal cosa, o algo por el estilo. Típico. Amigo Típico. Chapulín. El testimonio sí, creo que sí. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho con ese chico no? O con esa chica no. O sea, La verdad no me han dicho eso. A mí tampoco me han dicho. ¿No te han dicho? ¿En No, serio? no te tenía en mi vida, amigo. Por ti te decían, o sea, a esa persona le decían. Ah, no te por encontré. fin. Ah, eso sí. o sea, a mí me lo dijeron, pero Y lo acepta. Es que, ¿por qué más? o sea, a mí me han recomendado eso, pero es con amistades, no con relaciones amorosas o algo por el estilo. Ah. Siempre con amistades. No sé qué radar tienen los padres para ver que eso es mala junta. Es como que no, es buena Eso persona. es ñañería. Yo no. ¿Y usted cree que a veces se equivoca o a veces no se equivoca? Es que lamentablemente mi papá sí tiene un buen discernimiento, el Señor le ha dado ese don, entonces sí se da cuenta de las Ya. amistades que son malas. Pero eso más me pasaba en el colegio. En la universidad casi, como ni veía a mis panas, no podía decir eso, pero sí había malos. Pero aún así, uno se mantiene en lo que se le ha inculcado desde niño, que viene a ser el cristianismo, la obediencia a las normas, porque en la universidad Dios mío, tanta gente que se... Tú conoces tanta gente y te quieren mal influenciar, pero ahí es donde te tienes que mantener. Por eso digo que la obediencia también es disciplina. Ah, Tienes ¿verdad? que estar disciplinado y... Yo no, yo sí, a mí, en este caso, pues, a mí sí me decían, no, con él no. Pues, Pero tú eres el no. yo era el no, yo era el no. Contigo. Era como tú, amigo. Por lo general, de los hombres es así, más que nada. ¿Cómo? O sea, si la chica, por ejemplo, en el caso de las chicas, alguien en la iglesia, con ese muchacho no te metas, porque ese muchacho no tiene buenas intenciones. Por lo general, tú nunca escuchas a un líder decir, con esa chica no. Yo sí he escuchado. Pero muy poco, es mucho menos el porcentaje, pienso. Claro, bueno, es verdad. Es porque realmente es más con el chico. Pues si una chica está ahí, la líder viene y te dice, no, con ese chico no. O esté aquí, o ten cuidado con ese chico, todo este tipo de cosas. No sé por qué, no sé por qué. Bueno, puede que sea el historial o las malas cosas que ha hecho el chico anteriormente que Claro, depende de cuántas disciplinas ya te. ¿Cuántas disciplinas estamos ¿Cuántas hablando? disciplinas estamos hablando? Me ponen a pensar, porque Y hay sobre cosas. qué han sido las disciplinas. ¿Cuántas veces se ha bautizado? Funadísimo. Uno de No, aquí mire, se no lo acaba de mires. funar. Uno de aquí con su cara se funó. Sí, total. No lo vean. no lo vean, Me ponen a pensar porque son cosas que no he vivido dentro de la iglesia. Por ejemplo, nunca me han puesto en indisciplina, sino que yo mismo me he puesto. Aún. Ay, mírenlo el solito. Él ha sido consciente de Yo he sus sido consciente de mis errores. pero ahí se autoimpone. ¿Cómo te puedes poner en disciplina tú mismo? Me voy de la iglesia. Ah, ¿Qué tipo de proceso llevas en tu autodisciplina? Es un tipo de disonancia cognitiva que yo tengo, en el cual cuando yo sé que estoy algo mal, me aparto, reflexiono y después vuelvo cuando ya todo se calmó. Pero reflexiona Pero tu con él. reflexión duró bastante tiempo, pues. El problema era muy grande. Era una disciplina bastante grande esa, entonces. Uy, no. No. Porque, por ejemplo, para los que nos ven y los que hemos estado en disciplina, en esos aspectos, pues, por ejemplo, el pastor viene o el líder viene y te dice, ok, estás en disciplina y tienes que barrer la iglesia durante una semana. Uno, hay disciplina, dos, viene la sujeción. Ajá, ahí en ese caso sí aplica bastante bien. Buen ejemplo, buen ejemplo. Es que imagínate, o sea, yo creo que eso le duele más a las personas que trabajan más al frente, como viene a ser el músico, el predicador, el líder,
Eso le toca el ego, pues La humildad, trabaja la humildad. mucho. claro, Trabaja la humildad. estoy cantando, estoy tocando la batería y que de un momento a otro por un error me mandan a limpiar los baños. Hay unos que no les gusta y es donde tienes que sujetarte, Pues donde ya tienes entra, que obedecer. ya entra en conflicto la persona entre lo que tiene que hacer y con lo que piensa que debería de hacer o no debería de hacer. Por ejemplo, el resultado, para la persona le genera un poco de estrés, de ansiedad, el tener que hacer algo que tranquilamente puede hacerle una persona que, no, que está recién empezando, pero él ya tiene años, como que dices tú. O sea, yo debería estar haciendo otras cosas. O sea, ya se está exaltando un poco más. Es donde pega el orgullo, el ego, todo esto. Y ahí es donde te das cuenta, donde Dios tiene que trabajar en ti. Ah, sí, es Pero verdad. ahí es donde Dios te perfecciona. En el servicio, en el amor que tú le muestras, en el doblegarte, en aquello que no te gusta, aún lo haces por amor y porque quieres volver a estar ahí, porque quieres volver a servirle de esa manera, de ese don o talento que Dios te ha dado para que tú le sirvas. Entonces, yo creo que Dios se perfecciona en esos Yo aspectos. tengo una consulta. ¿Ustedes creen que haya o existan líderes que quieran poner en disciplina solo para ver si el discípulo se sujeta? ¿Se puede hacer eso? No. No, pues yo digo, o sea, Preguntémosle a Adrián. en nuestra mente es que, por ejemplo, yo opino que no deberías tomarte esa atribución, pero ¿ustedes creen que existirán personas así? O sea, tú dices que sí podría existir la posibilidad de. No, no, que si existen líderes que cogen y por ejemplo, por poner a prueba qué tan sujeto está su discípulo, dice, ok, estás en disciplina o no estás en disciplina o solo vas a hacer esto durante una semana, por ponerlos a prueba. Pero es que la disciplina no la pueden poner así como así. Es que Tiene que haber un claro, proceso tiene que haber un y- porqué. Exacto. Tiene que haber la prueba fáctica de que tú cometiste el acto. También pueden ser otras cosas, pero digamos, cuando tú dices ponerlo a prueba, como que no, esta vez no vas a hacer esto de acá, te necesito acá. Ajá. Eso yo creo que sí se puede hacer, porque ahí está, lo que está viendo es cuál es tu carácter y cuál es tu amor al servicio. Pero ahora no es como que el líder busca humillar al discípulo, es que ese no es el punto, esa no es la cosa. O sea, tú tienes que servir en todos tienes que servir en todos los lugares de la iglesia y todas las manos son importantes, ningún servicio es menor. Entonces, mayor. exacto, ni mayor. Ujú. Todos estamos sirviendo a Dios por amor a Dios y por obediencia y porque queremos poner a su servicio los dones que nos ha dado. Ahora, si en algún caso no me necesitan en donde yo normalmente trabajo, sino que me necesitan en otro En otra iglesia. ministerio, no necesariamente otra iglesia, sino en otro ministerio. Y claro que tienes que hacerlo. Yo creo que está bien. Ahora, si te lo hace, es que también hay que ver las intenciones del líder. Si te lo hace de maldad o solamente te quiere generar problemas, raro. Raro y el líder tendrá que Y ahí, y ahí- saldar sus cuentas. y ahí viene pero, otra pregunta. Si ujú. uno sospecha, por ejemplo, que el líder me tiene contra, ¿le obedezco o no le obedezco? Pues en ti, o sea, tú tienes que. Yo creo Es verdad, que tú a la tienes final es tu que. líder y Dios lo puso ahí Exacto. por algo. O O sea, sea, puede que, pero ahí aplica pues el servicio. No, Ah, yo diría que primero, yo sé que primero es Dios, pero Dios también en su palabra, no me acuerdo en qué parte, pero sé que está por ahí. aquí me con Biblia. nada que ver. Nada de que por ahí. Aquí me muestra tu versículo. Creo que está en Romanos, A ver, estoy siendo más específico. bueno, Creo que está en Romanos, que dice que, ya bien, primero obedezcamos a Dios y ujú. después a las leyes de los hombres. Y después, posteriormente, por ejemplo, ya vendría a ser los pastores, los líderes, la familia y así sucesivamente, toda una cadena de mando ya. Pero siempre y cuando esa orden que nos da, no nos da Dios, sino nos da, por ejemplo, algún líder sobrepasa lo que es la orden de Dios, nosotros tenemos que poner por encima la orden de Dios primero. O sea, ahí es cuando ya entra nuestro pensamiento crítico. O sea, está bien desobedecer siempre y cuando no afecte con, ¿cómo que se llama? El pensamiento de Dios, lo que la obediencia de Dios nos impone a nosotros. Claro, Por ejemplo, alguna regla que sea divina, por ejemplo, de la Biblia, que está, pongámosle entre los 10 mandamientos, por ejemplo, el no matar, que es una obediencia, y más que nada de Dios en primer lugar, y que tu líder, por ejemplo, no te pida matar, sino que te pida hacer algo que en cierto punto no te afecta a ti, pero le puede afectar a otra persona. pero que también va en contra de las leyes de Dios, porque También tú va en no contra. puedes ir en contra de tu prójimo. Ujú.
porque ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes hacerle a tu prójimo algo que no quieres que te haga. Ujú. Entonces, si ya nos vamos desde esa perspectiva, desde ese lado, obviamente tú tienes que tener discernimiento, tú tienes que razonar, porque todos tenemos libre albedrío. Ah. Entonces tampoco es como que, no, es que mi líder me dijo, y tampoco es así, no puedes ir ocasionando daño o afectando a los demás porque mi líder me dijo. Es como que hay que tener discernimiento en esas cosas y por eso tenemos que tener una comunión con nuestro Señor para poder discernir cuándo es que hay cosas raras, pero es que es bien complicadito, eso es bien delicado. Creo que aquí cabe la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. A pesar de que Nabucodonosor les dijo que se arrodillaran ante la estatua de él, ellos no lo hicieron. Porque era otro Y Dios. ¿Verdad? pagaron el precio, pero Dios estuvo en medio de ellos. Claro, pues ahí está, no te Mira, retiras a por la ejemplo. imagen prácticamente. Pero es que por eso tenemos la conciencia y el Espíritu Santo. Exacto. Uno siempre va a sentir lo que es de Dios y si tú no sientes paz, netamente no es de Dios. Entonces yo creo que a eso se resume, de que igual tengamos en cuenta que las personas, a la final los humanos nos equivocamos, cometemos errores y muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dice nuestro corazón o nuestra mente o ciertas cosas que no tienen que ver netamente con Dios. Entonces yo creo que eso también aplica de que nosotros, que es importante lo que dice Mariana, tener una verdadera comunión con Dios para saber y discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque ponte de que tú, por no tener un buen discernimiento, no tener una buena relación con Dios, vas y pecas de, ¿cómo se dice? De cuando no sabes, pero igual pecas. Ignorante. Bueno, Ignorancia. omisión. No lo quería decir Sí, tanto. como omisión. Dice ¿Verdad? cosas. Que, no, de... Perdónenos, aquí también somos ignorantes. Me dijo el alfabeto, dice, los licenciados, ojito. Pero bueno, entonces que Los pecas de ignorante, ignorantes. pecas de ignorante ya, de no saber Sí. que te equivocaste y vas. Pero por eso es necesario que nosotros tengamos una buena relación con Dios y una buena comunión con el Padre, para saber cómo actuar correctamente. Así es. ¿Verdad? Y bueno, existen muchos casos, o he visto muchos casos en donde si tú no te sujetas al líder, pues el líder se pone bravo y de una pues te pone en disciplina. O mira también este caso que se hizo muy viral en las redes sociales, yo no sé si lo vieron, que es de un... Eso es, para mí es un pseudo pastor, porque eso está mal, ¿ya? De este pastor que a un hermano frente a toda la congregación le decía, tú tienes que cederme los terrenos de tu casa. Loquito. Oh, No me acuerdo, no me No, acuerdo. eso, ahí es donde yo La digo, mayor no. puta pastor que he visto, realmente. Claro, eso está mal, eso está mal. No es que, no sería como en el caso de esta pareja que quiso vender los terrenos y la intención era dar todo para la iglesia, pero a ellos les nació, ¿ok? A ellos les nació. Y aún así se murieron porque le quisieron meter al Espíritu Santo, así que, raro. claro. Pero Y ellos terminaron muertos, pues. es diferente, claro, y es diferente, porque una cosa es que le salió a ellos del corazón y ellos hicieron a la promesa al Espíritu Santo. En cambio, acá era un pastor que decía, no, tú tienes que cederme los terrenos y lo manipuló feísimo. Sí, No, eso fue horrible. Y quedó yo siento que grabado. eso está mal, Queda exacto. grabada en internet. Yo diría que ante ese tipo de situaciones se genera una crisis de autoridad, porque literalmente las otras personas que observan eso, crean un desconformismo, o sea, un mal testimonio. Y por eso que muchas personas ya no creen en cosas de la iglesia, porque se basan más en las cosas malas que en las cosas buenas. Ya, y ese tipo de cosas crea un caos constante en la gente y por ejemplo, una división sociológica, más que nada en el sentido de la obediencia. Por ejemplo, pongamos un caso en lo legal. Las leyes que actualmente nos imponen, nosotros las seguimos porque crean un balance en la sociedad. Ya. Pero, ¿qué pasa si esas leyes afectan a otras personas? Tú no vas a poder seguir esa ley, ¿verdad? Y asimismo, si no puedes confiar en las personas que crean esa ley, o sea, ¿cómo vas a creer, o cómo vas a confiar en el gobierno? Él pasa lo mismo, ¿cómo vas a confiar en la iglesia si estas personas están haciendo este tipo de cosas? ujú. Pienso que a los que tratan de ser buenos cristianos o a los que tratan de llevar una congregación conforme la palabra de Dios lo dice, nos dejan mal, nos dejan en un ámbito de la iglesia es así, quieren sacarnos plata, lo único que quiere el pastor es hacer de su casa grande y comprarse una Toyota Fortune y este tipo de Una cosas. camioneta doble cabina, no, Camioneta todo doble mal, cabina. Son, todo sí, mal. son prejuicios que ya están impuestos Y- es verdad, los prejuicios es más difícil sacar de la humanidad que la maldad misma. Los prejuicios literalmente son generacionales, o sea, son cosas que tú vienes escuchando ya de siempre.
Sí, no, no, es algo que se lucha más que nada ahora. Los cristianos tratamos de luchar en ese punto. Eso de los diezmos y ofrenda, bueno, es otro tema aparte. Sin embargo, la Ese es otro obediencia, tema, otro. Ese de otro para el po- quinto video. sin Es embargo, para la otro video. obediencia y sujeción, pues en esos aspectos también hay que tener sentido común, diría yo. El sentido común es muy bueno al momento de tener obediencia y al momento de tener sujeción, más que nada. Mira, aquí yo tenía una pregunta que quiero hacer, más que nada. Sí. Dice, Preguntas y respuestas. ¿se puede ser obediente sin estar verdaderamente sujeto? No, Argumente su respuesta, por favor, como en los exámenes. ya. Se puede ser obediente, sí, porque te decía que la obediencia sí es un acto. Tú puedes obedecer sin estar sujeto. O sea, yo puedo obedecer a alguien por miedo, puedo obedecer a alguien porque le tengo respeto, pero en sí lo ideal sería estar obedeciendo bajo la sujeción, porque cuando yo digo estoy sujeto, yo sé que estoy reconociendo y estoy aceptando la ley, la orden que me imponen a mí. Esa es lo ideal, la obediencia con sujeción, pero también se puede obedecer si está sujeto. Yo pienso que sí también. Sí, de acuerdo, la verdad no puedo diferir eso. No, O no, sea, sí está ujú. acorde a los temas bíblicos, hermano, muy bien. Sí, hice los deberes. Ahorita sí, hermano. Ahorita Ahorita sí. Ya no tengo nada que quejarme de esa respuesta. Hubo, Bueno, por ejemplo, personajes bíblicos como, por ejemplo, Abraham, que Dios le dijo, toma tu tierra, él prácticamente vete de la tierra hacia una tierra nueva que yo te mostraré. ujú. Es algo que Abraham no chistó ni nada por el estilo, sino que al siguiente día cogió su esposa, su mula, las cosas que él tenía y vámonos. ¿A dónde? No, Dios sabe, Dios sabe. Dios sabe, Yo solo sí. ¿a dónde? Lean la Biblia. no, porque ni lo dice, ni ¿No lo dice? no lo dice, solo ¿No has dice, leído la Biblia tú? ahí está hermano que es el padre, El mío. solo dice, Entonces pidan discernimiento. por eso le dice a la tierra que yo te mostraré y nada más, nada más. Puede que se le haya mostrado en ese momento, pero no había un nombre en sí. Mm, Y Abraham cogió y fue y caminó de un lado a otro y toda la cuestión, y después de un tiempo ya le mostró la tierra, y estaba ahí la tierra. Él obedeció a ciegas, como también cuando obedeció, que le dijo, sacrifica a tu hijo. Sacrifica a Isaac. Durísimo. Sacrifican a Isaac. Fuerte. Eso de ahí es durísimo. El mayor acto de obediencia, en mi opinión. Aparte Sí. de Jesús yéndole a morir a la cruz, ¿no? Eso Creo fue que por es un amor. acto más de sujeción. Porque él Cierto. obedeció a pesar de que indiscutiblemente le iba a causar un dolor tener que sacrificar a su hijo. Exactamente. Y él no preguntó, ay, Dios, ¿por qué? No, mi hijo, mira que me lo diste. Fíjate que ni chistó él prácticamente cogió y llevó. Sujetó su propia opinión, porque obviamente le iba a doler matar a su hijo. O sea, y de paso ahora imagínate el pobre Isaac. Seguir obedeciendo a su papá que casi lo quiso matar. Claro. Mi papá está loco. Isaac, amárrate, Isaac. Isaac, te voy a sacrificar. Sí, Ni modo. Oye, Nos vemos. cualquiera de nosotros que hubiera cogido, vale, tú eres el sacrificio. Me la saco, Mi José papá está Delgado. loco. Claro, o mira que aparte de eso, después de este intento de, porque literal lo quisieron sacrificar a Isaac, y sigue obedeciéndole a Abraham, sigue le viendo con amor y todo lo demás. Sí, era mandato de Dios, Abraham se pudo haber justificado con él, tiene toda la razón, era para Dios, pero eso aún así tiene que haber quedado una espinita en Isaac. O sea, discúlpame, no, Aquí te la llevo, no, papá. Aquí te la llevo. se me hace tan normal, pero igual. La que va y viene. No Ujú. te la hago yo. Pero Por te eso la- ahí yo digo que sí es obediencia y sujeción por ambas partes. Sí, y Pero por ejemplo, ya entrando a lo que es sujeción, vemos el acto de nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente Él se sujetó más que nada a lo que es morir en la cruz. Ese es un acto, el acto de sujeción más grande que podemos ver, de ujú, obediencia y sujeción. Más que nada por sujeción, porque Jesús era mismo Dios al final, ¿no? exacto. Entonces la sujeción que tuvo Él de coger, ir a la cruz como cordero al matadero, sin chistar y decir nada, sino que crucificado, estando ahí, Hágase tu voluntad. ajá, fue Claro, la y él voluntad del aún así Padre. con su miedo y temor, porque él pidió de que si es tu voluntad que pase de mí esta copa. ¡Ey! Porfa. Sí. Sí, gracias. Basta. Pero no, Él, no, él él aún al final así. muestra con eso que no quería morir. No, claro, es que era ser humano igual. Ajá. Él sentía sentía. todo y él literalmente sintió toda la tortura, todo ese dolor, él se quedó sin sangre, o sea, no. Y
Aún a pesar de ese sufrimiento, nunca, o sea, él, sabiendo que todo eso iba a pasar, él con amor, porque es amor hacia nosotros, los hijos, por los cuales pagó el precio de sus pecados, ¿no? El precio de los pecados, él murió y fue obediente, porque sabía que ese era el plan perfecto de Dios para salvarnos. Entonces, ahí está, se sujetó aún así a la voluntad del Padre. No, Y eso sí. es Y tenemos muchos, por ejemplo, ahí Jesús. tenemos muchos referentes bíblicos más que nada. Otros referentes bíblicos, por ejemplo, José, José, ¿cuál José? Hay algunos José. en la Biblia. Claro, pues. Es el papá El papá de Jesús. Ah, de papá de Jesús, y José de Egipto. viste, hay algunos José. algunos. El tema del papá de Jesús también es potente, o sea, Ah, ese en también. en ese contexto, mira, Ricardo, si Ricardo, en hipotético caso te casas y te dicen tu esposa va a tener un hijo de otro hombre, ¿tú qué harías? Casi me pasa, pero bueno. No, no, mentira. Bueno, si viene de Dios, Pero ahí está la pregunta, ¿y tú cómo sabrías? y como dice Isaac, igual va a quedar la espinita ahí. Claro, pero ¿cómo distinguirías que es de Dios o que no es de Dios? Es que en cierto punto, en el Me la tema pone bíblico, difícil, porque José no lo quería aceptar. Claro, por eso lo Ah, pregunto. José estaba ya alistando sus José, no. maletas para sacársela. No Iba vemos. a denunciar a Creo que fue- María, Ey. ¿cómo quería hacer? Quería irse porque Ajá. estaba enojado. ¿Cómo es que me la den como si fuera virgen, como buena mujer? No, ella ya está embarazada, sabrá Dios de quién. Exactamente, tuvo que venir Claro. un ángel, tuvo que venir a hablar A con persuadir, ella, A ¿no? calmar. Claro, sí, mira hasta dónde tiene que llegar, o tuvo que llegar Dios. Ricardo se puso a pensar, yo creo. Porque tuvo que llegar, ¿qué quieres que te llegue un ángel, hermano, para que te sí. amiga, no, ahí no es. Literal. Tuvo que venir un ángel, entonces a lo que viene el ángel, José cree, Ajá. porque él no, él era No. reacio. Bueno, Y hay que entenderlo. claro. O sea, que la situación también es demasiado bárbara, o sea, Se podría evidenciar que estar sujeto no siempre significa estar de acuerdo o estar en paz con bueno, las eso también decisiones es que un Dios punto. toma por nosotros. que es justo eso. No, Ahí es donde te sujetas tu opinión, tu voluntad, se va porque están los planes de Dios. ajá, sí, Ujú. no. Uy, Dios mío santo. María también, Dios mío, en el contexto en que recibió la noticia de que ella estaba embarazada y que no era de José, pues prácticamente también en ese tiempo que eran apedreadas las mujeres, más que nada, el miedo. Era súper el miedo. conservador. Sin embargo, ella lo aceptó con bien y toda la cuestión. Y gracias a Dios nació nuestro Señor Jesucristo. Eso me pone a pensar, ¿qué habrá pasado si Jesús hubiera venido en esta época y no en esos tiempos? Una prueba de ADN, decía la De gente. ADN. O sea, Es el clon de por algo María, los tiempos de literal. Dios son perfectos, ¿no? Claro. La verdad que sí, más que Tienes nada. toda la razón. Otra pregunta que tengo aquí. Mm. ¿Cómo nosotros mostramos nuestra obediencia diariamente? Diariamente. Ajá. Por ejemplo, yo sé que nosotros obedecemos a nuestros padres. Nuestros Mm. padres nos dicen, hagamos esta cosa o hagamos lo otro, pues sí. Pero en sí, en el contexto cristiano o en el caminar, porque prácticamente nosotros vamos, salimos de nuestras casas, hacemos A o B, motivo, cosas, circunstancias, ¿cómo podemos ser obedientes o cómo hemos sido obedientes a lo bíblico dentro de nuestro contexto o nuestro día? Bueno, yo creo que la Biblia ha sido bastante clara en ese aspecto de la obediencia y nos da bastantes recomendaciones y nos podemos ir desde lo más básico, que es la oración y, bueno, no lo más básico, pero lo más importante, que es la oración y la lectura de la palabra. Entonces, una vez, yo siento que cuando tú oras y lees la palabra, desencadenas todo el resto, porque cuando tú oras y aprendes de la palabra y agregas esa palabra a tu cabeza, por así decirlo, vas a seguir en obediencia, vas a seguir con esas ganas de aprender. Y yo creo que ahí se desencadenan todo el resto. Pero si tú no oras y no lees la palabra, no puedes decir que tienes una obediencia a Dios, porque no estás aprendiendo de Dios y no estás mejorando como persona. Claro. Entonces yo creo que en la vida diaria es eso, es aprender, porque mientras tú más te llenas de la palabra, tú más te llenas de lo que Dios tiene para tu vida, tú mejor persona te vuelves. Así Dios va es. haciendo ese cambio en ti, va haciendo sabor en ti, va quitando aquello malo que tú has tenido o que en lo que has llegado a caer y él se perfecciona. Somos como esa, una frase que me gusta mucho es que
nosotros somos como esas vasijas de barro. Cuando nosotros permitimos que Dios entre por medio de la palabra en nuestras vidas, Dios nos va moldeando, nos va formando. Y bueno, a la final eso nos ayuda porque eso nos ayuda para que nosotros podamos ayudar a otras personas a que también lleven este proceso. Pero yo creo que eso todo va desde la oración y tener esa constancia, que si bien es cierto, ese es otro tema, de que es demasiado difícil mantener una constancia, en tener un horario para leer y buscar la Total. palabra y tener tu devocional y aprender y dedicarle ese tiempo a veces suele ser muy difícil, pero yo creo que eso aplica también mucho lo que es la obediencia. Claro, Bueno, para mí porque esa es la obediencia diaria que uno debería tener. eso es como que lo mínimo indispensable, Ajá, en mi opinión. Porque, digamos, tú para leer la Biblia y orar, y de paso no solamente orar y leer la Biblia, sino meditar en la palabra. Porque tampoco está de como que, ah, sí, la leo, o leo el versículo diario que me aparece en la aplicación de la Biblia. escudriñar sería la palabra, Exacto, escudriñar la palabra. meditar, hacer con conciencia, pues. Entonces, para tener una verdadera relación con Dios, tú te tienes que involucrar y eso es disciplina, porque tú tienes que determinar el tiempo en tu vida diaria, porque no es algo como que, ay, si me queda tiempo voy a leer la Biblia o si me queda tiempo voy a orar. No, eso es como que la prioridad en el día porque nosotros por amor queremos obedecer a nuestro Dios y eso es seguir los mandatos de Él. Y entonces, entonces, Ricardo quiere hablar, Ricardo. Ah, solo demás, No, solo quiero complementar lo que usted dice. Está bien leer, orar y todo, y escudriñar la palabra, pero también yo creo que es importante el discernimiento de la palabra, porque, por ejemplo, cuando yo vine recién a los caminos del Señor, yo leía la palabra, pero no me sentía sumiso al obedecer, sino que me sentía más como de tipo, no me sentía sujeto, sino me sentía sumiso, o sea, me sentía como allá por los años 1600 ya. Me sentía como que literalmente estaba siendo obligado a dejar mi vida, o sea, dejar este tipo de cosas por algo que recién que no conozco ya. Y por eso es importante, tú lees la palabra, pero también tienes que entender qué es lo que lees, ya, por qué te sirve y en qué te va a ayudar ese tipo de cosas, ya. De ahí ya no pasa a ser una sumisión, sino una sujeción real hacia Dios. O sea, al final llegamos a la conclusión de que obedecer a veces no es sujetarse. no, Que obedecer solo es hacer caso. Hacer Sujetarse es la intención del Aunque, corazón. aunque pegue y mate marido de dice. no, es como que... Sujetarse es la intención del corazón. De oye. acuerdo a todo es lo que decía la chica, Erika, que yo, Erika. que Blay no conoce a Erika, Ricardo. que no es solamente leer la Biblia, es también vivir la Biblia. Porque hay personas que saben mucha Biblia, pero no viven lo que Eso leen. sí. Entonces, no tiene sentido. Sí, la verdad que sí. Esa es una parte muy importante que hemos tocado es que obedecer y sujetarse, obedecer y sujetarse es un acto de amor al final, ¿no? Total. Porque prácticamente lo que nosotros hacemos o tratamos de vivir en la vida cristiana, que nos equivocamos muchas veces, o a veces ni obedecemos, o a veces contestamos, porque a veces obedecemos y contestamos feo. Y Yo, contestamos feo y este tipo de cosas pasan. Yo contesto bien, Entonces, obedecemos a medias. Por ejemplo, una obediencia a medias, obediencia. nula. Oh, claro. inexistente. Claro, porque, por ejemplo, tráeme ese balde de agua lleno y tú se lo llevas a la mitad. Bueno, ese es un tipo Incompetente. no, Incompetente. eso ya entra un tipo de obediencia en tipo, yo obedezco, pero siempre y cuando vamos haciéndolo así. O sea, y no es así las cosas tampoco. O sea, yo puedo decirle a Dios, yo voy a hacer lo que dice tu palabra, pero lo voy a hacer a mi manera, y ahí está mal. Sí, Claro, ahí no te sí. estás sujetando. Ajá, Ahí sí. no te estás Yo soy hija de desobediencia. La obediencia a Sí, medias. total. Eso ya es rebeldía. Obediencia por Rebeldía. conveniencia. Rebelde. Obediencia por total. conveniencia. Porque te obedece si me conviene. Si Si no me me conviene, conviene, si no me no conviene. obedezco. Pues me mandan a comprar 5 empanadas. Pero si me compras Si una, me yo compra voy. uno, yo voy. Eso como ya es cuando haces- condicional. Ajá. como Eso ya cuando es haces condicional. ayuno solo porque quieres algo. Por ejemplo, quiero comprarme algo y hago ayuno por eso. O sea, eso es obediencia por Por conveniencia. conveniencia. Por eso yo les Porque decía voy a que tener un O premio, por así lo más decirlo. típico que escuchamos, Señor, hoy voy a ayunar para que, por ejemplo, en un caso, para que esta persona se recupere o para que esta persona deje de estar enfermo.
no debería ser así. Nosotros deberíamos ayudar siempre. Bueno, no siempre, porque no lo vamos a... Hay una disciplina de ayuno y vigilia, ¿sabes? Ya, Diría, Porque este día voy a realmente ayudar y es se ayuna. la Biblia, o por- sea, la palabra te manda a vigilar, te manda a ayunar, te manda a leer la Biblia, ujú. y la verdad es que esa disciplina de la vigilia sí se ha perdido un poco. Hoy voy a un orar, poco. o me voy a levantar a tal hora, pero Señor, quiero que suceda esto. Claro. Esto no funciona así, pues, Claro. prácticamente. Dios no es una lámpara mágica de que Ujú. yo te exprimo la lámpara y sale el genio Y para toma el que premio. de Toma cero. el premio. No, Dios no Eso funciona es chan así. con chan. Es más, puede que suceda todo lo contrario. Total. El Señor dice, ah, de verdad, no te da nada. No te da nada, ojo, a veces lo empeora. O cuando Sí. tratamos de buscar un trabajo, Señor, yo me voy a leer tu palabra y voy a aplicar, y voy a ser obediente, pero Dios, provérame un trabajo, Padre Celestial. No está mala la intención, pero la acción está en el mal Ujú. proceder, porque deberíamos buscar a Dios sin esperar nada a cambio. Eso se Claro. llama obediencia y sujeción por amor. Es que ¿Cuál era ese versículo que dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido? Hermano, mira, yo soy así va, pero buscador. la cita no me Lo acuerdo. dijiste bien, pero la cita Ajá, yo te así la va. busco, espérate. Así va, así va. Güey, no puedo aprenderme ni los artículos del COI, voy a aprenderme los versículos de la Biblia. ¿Eso fue una broma, muchachos? No, fue algo. Mateo 6, una bromita. Es Mateo 6:33. Ahí está. La IA, lo que hace la IA, ¿no? La IA. La IA. La IA es una buena herramienta. Buena herramienta. Pero bueno, si le preguntamos a la IA que si es buena la obediencia y sujeción, ¿qué quiere que nos diga? Al menos según la Biblia, porque yo sí le pregunté. Claro, es que es buena herramienta. Entonces dice que la obediencia es seguir los mandamientos de Dios, pero que la sujeción es sujetarse a los líderes que te dan, o sea, como tus padres, tus pastores, los líderes gubernamentales también. Eso es sujetarse. Y yo así como que, ¿en serio? Y yo, ok, Así es. me voy a seguir leyendo ya, gracias. Porque estuvo bien, pero a la vez es como que Bien raro el sospechoso concepto. de ese concepto. Ajá, raro el concepto. Porque igual es IA, no se confía tanto. Claro, Pero, el diablo. pero miren que, Lo creo un humano, así que. espérame. Entonces yo tengo un pensamiento, de acuerdo. Miren, ustedes desde el agradecimiento, o sea, desde el agradecimiento se puede obedecer a Dios. Porque en la Biblia dice de que si ustedes, o sea, si nosotros nos mantenemos unidos a Dios y obedecemos, demostramos que amamos al Señor. Exactamente. Entonces, si nosotros estamos agradecidos por la salvación que nos dio, y no solamente por la salvación, sino por el hecho de estar vivos, respirar, o sea, ser agradecidos por la vida y todo lo que tenemos, Dar gracias valorar, lo de que por gracia recibimos algo así. claro, dar gracias por lo que de gracia recibimos, Ajá. justo. El versículo. Ya va mi reina que va a buscar ahí. Linda ella. Y entonces, si lo hacemos, si lo vemos desde esa perspectiva, ya el obedecer en la vida diaria no se te va a hacer difícil, porque vas a sacrificar cosas, pero no lo vas a sacrificar desde el lado de chuta. La Biblia dice esto, entonces no lo puedo hacer. Qué Claro. pena. No, sino que lo haces como que no, el Señor me manda y lo haces con agradecimiento. Lo haces como que, Señor, si tú me lo dices, es porque tienes planes mayores para mí y lo haces con amor. O sea, tú lo haces con agradecimiento. Lo haces desde versículo. esa perspectiva y ya no se te hace tan difícil obedecer, porque hay unos que dicen que se les hace difícil obedecer ciertas cosas, porque es verdad Bueno, que hay que sí. sujetarla, hay que quemar la carne, hay que Ajá. quemarla. Y Entonces, aparte de lo que es te dice difícil. la Biblia, no es nada malo, es No, para que uno resguarde su cuerpo, su vida y viva en integridad. claro. No es que te estaba diciendo obedece y tal cosa. Y vivas más. Ajá. Ujú. Es Es temor. para que a uno le vaya bien, la verdad. Sí, para Obedecer exactamente, es para que la Biblia te explica para que te vaya bien y no caigas en errores y no caigas en pecados que al final todas las acciones, diría la Neiden, no sé, no me acuerdo, pero de que toda acción genera una reacción. Ajá. Entonces, Ya, que sí, esas física. reacciones que generemos nosotros no sean reacciones negativas, sino que sean reacciones positivas. Claro, y la Biblia hasta consejos financieros te da. ¿Te acuerdas cuando habla de esta parábola de el jefe que le dio a 3 siervos talentos. dinero, los talentos? Ajá, pero lo puedes tomar como un consejo financiero. O sea, Claro. de verdad que si tú te pones a escudriñar la Biblia desde una perspectiva de voy a aprender todo lo que pueda de aquí, te van a salir un montón de consejos hasta de forma psicológica, hermanos. Ay, De sí, pana. de pana. De pana que Lean la Biblia- Proverbios. Yo Exacto. pienso que Proverbios.
al final la Biblia nos relata muchas cosas y es muy buena para nuestra vida, pero al final la gente que nos rodea, que no está empapada de la Biblia, nos hace ver que no estamos yendo con la corriente de ellos. Realmente Jesús nunca fue a la corriente de su contexto, más que nada. Es Ujú. más, los fariseos pues, fueron los que los crucificaron, ¿no? Al final, ellos fueron los que fueron con el chisme al final de la Claro. cuestión, porque él iba en contra de las cosas de las leyes de Moisés, en cierto punto. Porque ellos obedecían desde el orgullo, desde la altivez. No, no te obedecían desde el amor, agradecimiento a Dios. No, no buscaban hacerle bien a la gente. O sea, se creían mejor que todos. Ujú. Lo hacían desde esa Como los perspectiva. Y eso nazis. está mal. Eso es otra cosa, Ricardo. Eso es Es algo que otra pasa cosa. incluso actualmente, porque la Biblia en Mateo dice que Jesús le dice, este pueblo de labios me honra, Ujú. pero su corazón está lejos de mí, y que enseñan doctrina de hombre, no lo que él, Palabras verdad, fuertes. venía a predicar. Así Sí, es. palabra fuerte. Y bueno, y es lo que también sucede en la actualidad, porque si nosotros, por ejemplo, somos cristianos y de todas maneras nos toca compartir en un ambiente que no es cristiano, vamos a llegar a ver cosas como que, ay, vamos a baile, no, que tú eres aburrido y toda la cuestión, y tú no, realmente no, estoy obedeciendo lo que dice la Biblia, porque esto puede desencadenar a muchas cosas. Es la demás gente que a veces nos ve mal, y no es que estamos mal, porque pueden suceder muchas cosas que bíblicamente no nos ayudan a crecer espiritualmente como seres humanos y como personas al final, ¿no? Ujú. Bueno, ¿Tienes otra pregunta? así verdad tenía un montón, pero creo que nos estamos extendiendo bastante. El tema está bueno. Ajá, El tema es bueno. más que nada en sí. ¿Tú tienes alguna pregunta? No. Sí, yo las mandé Y todas. todas las preguntas que están aquí escritas. Sí, sí, digo, la pregunta que Bueno, al menos de las que pregunta. tienes ahí, da una en la que parezca que fuera más fundamental. Yo no, pienso que hay incluso, creo que De hecho, ya hemos algún- tratado tra- algunos temas tratamos filosóficos. Ya alguna de las vamos en la mayoría de tratamos preguntas. muchas preguntas desde aquí sin darnos cuenta en ese sentido. Para que veas. Gente Ajá. preparada, gente que habla. Bueno, yo sí leí el Gente que he guión. escuchado. Yo Exacto. leí el guión, pero estoy aquí igual sentada. Hola, vos. La conversa está tan buena, hermano, que se puede comentar. Así. La verdad que sí. Es la enseñanza de Jesús más que nada en nuestra vida. Y más que nada animar al resto de gente, pues a la gente que nos ve, que nos escucha, que nos está apoyando, pues de mostrarle que obediencia, pues obediencia y sujeción es amor. Obediencia por solo obedecer No vale nada. no vale nada. Al final, Para uno mismo es el daño. ajá, Dios es que al final juzga y conoce nuestros corazones y obediencia por conveniencia tampoco no nos va a ayudar en ese sentido. No somos obedientes, pero no podemos ser obedientes a medias tampoco. Ujú. Eso es la reflexión más que nada. O algunos de ustedes tienen Yo algo. quería decir algo, y es de que en Tesalonicenses el Señor nos habla de que la palabra que Dios nos ha dado ha sido un regalo. Entonces yo creo que, bueno, nos es muy claro con ese aspecto de que esto que nos ha dado Dios, el hecho de estar aquí sentados, de poder saber un poco de su palabra, porque no es que sabemos tanto, pero ese es un regalo y es un regalo que tenemos que compartirlo. Entonces yo creo que en eso también aplica la obediencia y la sujeción a Dios, porque a veces a uno le da vergüenza ir y predicar en un bus o predicarle así sea a tu amigo. Entonces nosotros debemos ser conscientes de que si se nos ha dado ese regalo, hemos sido escogidos porque el Señor nos ha dicho de que desde el vientre de nuestra madre ya tenía planes para nosotros. Nosotros debemos ser recíprocos con aquella bendición que Dios nos ha dado y debemos aprender a dar lo que por gracia recibimos, que no es un versículo, pero sí es una muy buena frase. Entonces eso también les quería decir, de que demos un poco de aquello o de tanto que Dios nos ha dado, porque yo creo que a todos Dios nos ha sacado una situación, que si bien es Ujú. cierto, todos hemos vivido en diferentes contextos de nuestras vidas, pero Dios nos ha sacado de algo y tenemos algo por lo cual agradecerle a Dios, tenemos algo por lo cual glorificar su santo nombre. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué quedarnos con eso que nosotros nos han dado? ¿Por qué quedarnos con aquella enorme bendición y no compartirla? Entonces, demostremos esa obediencia a Dios, que Dios nos dice que aprendamos. Bueno, eso también creo que aplica mucho. Nosotros capacitarnos para poder capacitar a otras personas, pero seguir expandiendo el reino de Dios al final de cuentas, seguir hablando de esta maravilla que ha sido ser llamada o llamado hijo de Dios. La gran comisión, hermana. Exactamente. Ujú. Ricardo, a ver tu reflexión. Mi reflexión. mm, este,
ya que actualmente nosotros tenemos acceso a lo que es la información, así literalmente, esto ha generado que la sociedad se base en una autonomía individual, en el cual pueda, como quien dice, eh, referirse a lo que es bueno y a lo que no es bueno. O sea, eliges un bando, ¿ya? O sea, a la final dice, no, no puedo hacer las cosas de Dios porque me gusta este tipo de cosas. Pero a la final, tú no te darás cuenta en ese momento si eso es lo que estás haciendo, te va a hacer, a la larga, te va a afectar o te va a edificar. Así que es necesario, siempre y cuando buscar de Dios, ¿ya? Como que siempre y cuando. Siempre y cuando, siempre, Siempre buscar de Dios. siempre buscar de Dios. Siempre y cuando. Toda esta hora hemos estado hablando por gusto. De la nada. Por gusto. Por gusto. Este es un claro ejemplo de obediencia por conveniencia. Ajá, y diciendo, no por conveniencia, no. No, es que yo digo así, sí, yo digo Todos siempre y nos cuando, podemos ¿no? equivocar, todos nos podemos Yo digo siempre y cuando, pero no sé, no es el contexto del siempre y cuando. Seme esa carne, chuletón. ¿Entendés? Es terrible. Ya, bueno, y en resumen es sacarse esa confusión de esa idea ideológica de que obedecer a Dios no los va a no los va a llevar a nada bueno, como quise, es todo lo contrario. Es siempre lo mejor para ti, lo mejor para tu familia, lo mejor para la humanidad, lo mejor que Dios quiere para nosotros. Eso es todo antes que me equivoque. Otra vez. Otra vez. Mañana tu reflexión. Yo, a ver, en mi opinión, nosotros podemos obedecer al Señor de orando y leyendo la Biblia, por supuesto, pero nada mejor que amando al Señor y siguiendo los mandamientos de Él, estando disciplinados y obedecerlo, pero desde el ámbito del agradecimiento, muy bien, con el amor, porque así demostramos al Señor que realmente lo amamos. No, o sea, porque hay personas que creen que con ciertas acciones buenas es que yo ya le estoy mostrando al Señor que lo amo. Por supuesto que sí, tú puedes ayudar a los demás, claro, pero tú realmente obedeces al Señor, tú realmente amas al Señor cuando sigues sus mandamientos, cuando sigues sus normas. Y porque el Señor siempre busca lo mejor para nosotros, no busca cosas malas, ni quiere lo peor para cada uno de nosotros. No, no es así. Y el Señor, de hecho, es tan maravilloso que toma en cuenta nuestras decisiones, porque nosotros podemos tomar nuestras decisiones, tenemos libre albedrío. Porque Ten- Dios así lo quería, me dijeron, Exacto. me dijo una buena amiga. Porque así Dios ha querido. Que Dios nos da Entonces, libre albedrío. con ese libre albedrío, nosotros podemos obedecerle a nuestro Señor, amarlo a Él, servirle y así ayudar a los demás. ¿Listo? Muy bien. A Fran también, que es su opinión. Fran, tu opinión. Creo que debemos aprender a obedecer a Dios no por el beneficio, sino por amor a su sacrificio. Hasta rimó. Oye, Brother. Fran. Ya. Ese de aquí. Entonces, para los que nos ven, ¿estamos o no estamos siendo obedientes al final? Analicemos nuestra vida, pues así como nosotros hemos analizado antes de entrar a este tema, de cada una de las cosas, los invitamos a la gente también a analizar. Yo no. Yo no- No. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Tantos años en el cristianismo y vas a decir que nunca. Me vine a sentar aquí sin haber leído. Yo recién me vine a enterar. Entonces, ¿somos o no somos obedientes? Esto es un sí o Pero un yo no. digo que si no hemos sido obedientes, aún tenemos una nueva oportunidad. Claro. Siempre. El Señor en dice su que, gracia. su misericordia son nuevas cada mañana. Esto no quiere decir que es una carta abierta para que andemos Claro. pecando y haciendo Después cosas. obedeces, Pero, para nada hecho los te desobedientes. justifica. Pero sí podemos volver a levantarnos siempre. Claro. Que Exacto. es lo bueno de tener un Dios tan amoroso, tan misericordioso. No es la que verdad. peco, oro, dice que Y me me arrepiento. Porque es disque Me repetir. Porque autodisciplino, arrepentir. como diría cierta persona. Ese ya es el círculo del pecado. Voy de la iglesia. Porque le fallé. No. Y no. No soy digno. El siguiente tema, me autodisciplino, ¿eh? Ah, Bueno. es maligno Autodisciplinarse. o es rebeldía. Ay, no. Bueno, gracias a toda la gente que nos vio. Este ha sido el capítulo de hoy. Más que nada, obediencia o sujeción. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Bye.